de la organización social y a través de litigios judiciales. Un diálogo con la audiencia para recibir consultas y denuncias. Recibimos a Victoria Donda, abogada, diputada del Parla Sur, columnista de La Vuelta. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, ¿Cómo muy bien, todas? muy bien. Bien, acá estamos tratando de poner un poco de, no sé, de claridad sobre lo que está sucediendo en materia económica, derivado de las declaraciones del presidente, bueno, la reacción de los mercados, la situación frágil, ¿no?, del ministro Caputo en este momento dentro del gabinete. Algunos hablan de su salida, otros hablan de, un Sturzenegger como jefe de gabinete para, de alguna manera, recortar las atribuciones de Caputo. Bueno, un Caputo también que está haciendo declaraciones que al presidente no le gustan o no le sirven en este momento. Así que estábamos en eso, Vicky, hasta ahora. Bueno, yo escuché ahí a Luis que estaba hablando también acerca de los incendios que Exacto, en este momento están arrasando con una parte de nuestras riquezas naturales, un gobierno nacional absolutamente ausente y presente, sí, la solidaridad del pueblo argentino, de los artistas, tenemos ahí a María Becerra en un recital instando a que los más jóvenes se comprometan, que sean solidarios y que se den cuenta de lo que está pasando. Y nombro a María Becerra porque muchas veces les achacamos a la juventud el ser los responsables o las responsables del fenómeno de los libertarios, ¿no? Me parece que hay una muestra ahí en esos jóvenes que no se resignan a vivir en un mundo que se pierda arrasado por el fuego, las inundaciones, resultado de la sobreexplotación. Y en esto sumo a la voz que dice que no es casual la derogación de la ley del fuego y que lo que están buscando acá es hacer un negocio inmobiliario. ¿No? El fuego no es casualidad. Con el objetivo de esto, de poner un poco de claridad, o por lo menos poder aportar otra mirada, quería hablar de este anuncio que se hizo hace unos días, después de Trump anunciar que Estados Unidos se retiraba de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Milley anunció lo mismo. No me acuerdo el nombre de la vecina, en Esperando la Carroza, ¿viste? Ese meme de ella se raviolde, yo hago raviolde, ella se raviolde, yo hago fideo, ella hace fideo. Bueno, así estamos. Milley que parece querer copiar todo lo que Trump sale a proponer, independientemente de que los sistemas jurídicos y la legitimidad y legalidad con la que llegan y las situaciones de los dos países sean absolutamente diferentes, ¿no? Lo que quiero decir acá, en síntesis, es que en la medida en que se interprete que la Constitución de la Organización Mundial de la Salud habilita el retiro para que el Estado argentino se pueda retirar, se requiere una aprobación del Congreso. Así que no es cierto que con una mera declaración del Poder Ejecutivo, ni que lo puedan hacer por decreto, pueda denunciar, pueda retirarse de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y esto por qué? Porque quiero rescatar también qué es lo que hace, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, que quiero decir es un organismo que puede tener críticas como podemos tener de cualquier organismo supranacional, ¿no? La Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo principal promover, obviamente, la salud, prevenir enfermedades y garantizar que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud de calidad. Establece algunas normativas básicas, que son normativas, te diría, de principios de derechos humanos. Que un país sea parte de la Organización Mundial de la Salud no hace que todo lo que te diga la Organización Mundial de la Salud sea obligatorio, porque si no todos los países tendrían la misma política pública en salud, y esto no pasa.
La Organización Mundial de la Salud, a diferencia del Fondo Monetario, por ejemplo, no te impone normas, genera y asesora contenidos y acuerdos para establecer pisos mínimos y requisitos mínimos en políticas sanitarias. Sí tiene un fondo de financiamiento y mecanismos para apoyar logísticamente cuando hay emergencias sanitarias. Y digo, hace unos años atrás estuvimos en una emergencia sanitaria mundial como la pandemia, que hace que estas declaraciones altisonantes de Milei, que además no las puede cumplir, sean realmente muy preocupantes. Ser miembro de la Organización Mundial de la Salud, entre otras cosas, hace que podamos acceder al fondo estratégico y al fondo rotativo de esta organización para financiar campañas, por ejemplo, de vacunación. Hace poco estuvimos viendo los casos de chiquitos en la ciudad de Buenos Aires que ya tienen los primeros casos de sarampión, que es una enfermedad que se puede prevenir con vacunas, con una campaña de vacunación por parte del Estado como Argentina está acostumbrada. Y que estaba erradicada además, ¿no? Estaba erradicada el sarampión. Y estaba erradicada y reapareció con el movimiento antivacunas. Y además, esta organización también tiene fondos para conseguir insumos para la producción de medicamentos. Y también quiero recordar que este gobierno desfinanció el área del Ministerio de Salud de Nación, que se encargaba de producir medicamentos y de tener reactivos medicamentos para prevenir las enfermedades de transmisión venérea como el VIH, como la hepatitis B, como la sífilis, enfermedades que además uno podría pensar que hoy se pueden controlar, porque aparte teníamos formas de controlarlo, y quiero decir que se vienen extendiendo gravemente y cada vez más, no solo porque no hay campañas de prevención por parte del Poder Ejecutivo, sino que además ahora no hacemos campaña de prevención, pero tampoco les damos medicamentos a las personas que necesitan. Dicho todo esto, hay dos cosas que me parecen importantes resaltar. No, el discurso de Milei de irse de la OMS no genera efectos hoy, pero sí tiene un efecto en las políticas concretas que el gobierno luego implementa hacia nuestro pueblo, que tiene que ver con los recortes del suministro de medicamentos y con los recortes en políticas sanitarias en concreto. Y esto está directamente relacionado con la situación económica de la que vos estabas hablando. ¿Por qué? Porque nos marean, nos dicen que la inflación fue controlada, nos dicen que el dólar está estable, pero todo, y que el carry trade no existe, pero todo esto sabemos que los vienen sosteniendo en base a un ajuste salvaje en el área de salud, de educación, previsional, enviando a nuestros jubilados y jubiladas a la miseria más absoluta, sin generar políticas ni siquiera de sostenimiento de aquellos planes sociales que eran necesarios, te diría, para la subsistencia, y no para la vida, sino para la subsistencia. Y todo esto es una forma de salir, o sea, salir a discutir contra la OMS, el discurso de Davos. Son todas formas de recortar derechos, pero también de generar grandes cortinas de humo que lo que hacen es taparnos la realidad. Y la realidad es que tenemos un ministro de Economía cuya palabra está cada vez más devaluado, que parecen que en el Fondo Monetario Internacional no lo quieren tanto porque ya los estafó con el préstamo anterior de Macri, entonces para poder dar otro préstamo necesitan tener otro interlocutor. Un Cavallo, Domingo Cavallo, que de ser el ministro estrella de acuerdo a Milei, pasa a ser un chanta al que le echan la hija de la embajada en la que la habían nombrado, y los obstáculos que viene encontrando Milei para llevar adelante los objetivos que había prometido en campaña, que tienen que ver con la dolarización. ¿Por qué los obstáculos? Porque no puede llevar adelante una dolarización sin levantar el cepo y sin generar una devaluación que para ellos es necesaria, pero que evidentemente haría peligrar que en las próximas elecciones le vaya bien a los resultados y puedan tener en el Congreso los representantes que requieren para, entre otras cosas, lograr que Argentina, por ejemplo, se vaya de la OMS. Así es. Claramente, bueno, una devaluación para lo que prometió Javier Milei
sería un golpe muy, muy fuerte para él, ¿no? Por supuesto, y para los argentinos que tendríamos que atravesar una vez más por esa situación. Pero desde el punto de vista sí, de... para él en las urnas. Sí, tal para él cual, en las urnas, André, pero imagínate si en una situación como la de hoy, donde los salarios te dirían que van al ritmo de una babosa resfriada, pero los precios siguen subiendo y además te aumentan en dólares. Y con el salario que va a seguir congelado. Y con el salario que va a seguir congelado, claro, no, sería invivible. Estábamos mirando recién entre todos un título que decía, Luis, ¿cuánto es el kilo de vacío? 14.900 pesos. Bueno, ahí está. Prohibitivo comer carne en Argentina, un kilo de vacío. 15 lucas, un kilo de carne. Exacto. Y nada te baja de 8.000, ni aún los cortes baratos como en algún momento, no sé, el roast beef, el osobuco, que encima ahora se puso de moda, así que está más caro. Sí. Bueno, ahora con los 40 grados de calor, no sé quién va a comer osobuco, pero... Yo hago un osobuco braseado que tendrías que verlo. Invierno y verano. Me podés invitar, Víctor, cuando ¿Viste? quieras Listo. podés invitar. No, lo cierto es que sí, que los alimentos están carísimos y una devaluación con los salarios como están es un panorama, una pesadilla. Yo creo que ustedes deben recordar, allá por el año 2002 y antes de la elección que lo lleva a Néstor Kirchner a la presidencia, cómo se había puesto de moda y nos querían convencer que reemplazar la carne por la soja era una buena idea, ¿no? Sí. Si uno abre algunos diarios de hoy, estos diarios que ya desde hace más de un año que vienen diciéndonos qué bueno que es reciclar la ropa, que la moda de vivir en un departamento de 2x2 y que en realidad la moda hoy es prender el ventilador y no el aire acondicionado porque refresca mejor, ayudan a generar, tratan de paliar una situación que la gente sabe que no es así, porque la gente ya usó el aire acondicionado, porque tenemos a los fundamentalistas del aire acondicionado y porque nuestro pueblo sabe lo que es los domingos poder llegar a la mesa familiar con un plato bien servido en la mesa. No queremos mucho más que eso. Así es, dos cosas. Por un lado, las cifras de la canasta básica, ¿no? Que se conocieron de enero, ¿no? Una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires necesitó ingresos mensuales de entre 1.673.000 a 5.354.000 para ser considerada clase media. Es decir, esa es la franja clase media baja, Hasta clase media alta o tranquila. Entre un palo 700 y 5 palos 300. Sin alquiler. Esos son los datos del sistema de canastas de consumo de la ciudad de Buenos Aires, del Instituto de Estadísticas y Censos porteño, que, más o menos tienen que ver un poco con esto que estamos describiendo y con la situación. Entonces, la segunda cosa es, yo me pregunto, ¿en qué lugar están los jubilados y las jubiladas cuando estamos mirando no era esto? Lo que pensaba, ¿no? Y no están dentro de esa clase media. No, definitivamente no están dentro de esa clase media. Están en la indigencia, claro. Están en la indigencia. Ni siquiera en la pobreza. Están en la indigencia, no pueden comprar medicamentos, siguen desmantelando el PAMI y siguen desmantelando todos los andamiajes que generaban de alguna forma bienestar. No te voy a hablar de movilidad social, que lamentablemente es algo que desde el gobierno de Cristina no vivimos en Argentina y que está muy lejos ya para algunos. Y un pibe de 20 años no vivió en un país donde exista la movilidad social. Y lo único que la podía generar de alguna forma era la política de universidades, sobre todo las universidades que se abrieron en el conurbano. Pero así y todo, eso fue una política impulsada por el gobierno de Cristina. Bueno, desde el 2015 hasta esta parte no hemos tenido un gobierno que construya políticas para que la movilidad social, que era el sueño de todo argentino, de toda Argentina, se haga una realidad. Bueno, hoy no solamente es un sueño, ya te diría que es una utopía hacia la que hay que caminar. Y en el medio nos bombardean con
discursos que hay que salir a responder. Yo sé que son pantallas de humo para tapar lo principal, y lo principal es que hoy si vos sos madre soltera, madre que te haces cargo de tu casa y tenés 2 pibes, tenés que juntar un palo y medio mínimo, sí, por lo menos para tenerlos bien y para poder vivir, y tenés que tener resuelta una serie de cosas que si no con un palo y medio tampoco te alcanza, porque si vos sos madre, te haces cargo de tus 2 hijos sola y tenés que pagar una niñera, y una parte del sueldo se te va en la niñera, porque hay otra parte que no la tenés garantizada, porque lo mismo que se vive en el gobierno nacional, hoy se está viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí hay muchas cosas que hay que empezar a ver cómo no dejamos que se sigan destruyendo. Y eso es muy grave, es muy importante, y hay que mirar esa realidad, pero no podemos dejar pasar discursos como, por ejemplo, el discurso de Davos, que lo que hace es construir un marco de, además de toda esta crisis económica, absoluta violencia. Sin duda. Y la violencia trae odio, y el odio trae muerte. Violencia, odio, muerte, es un cóctel explosivo. Bueno, Vicky, muchísimas gracias. Vos recién decías cuáles eran las recetas que nos están recomendando para... lo de cambiar la carne por la soja fue en algún momento. Sí. Comer tierra, decía. Comer tierra, sí, hacía bien a la salud. Salir a buscar fruta por las calles de Buenos Aires, que había mucha disponible en los árboles. Níspero, ese no lo vi, me la naranja. perdí, Víctor. Sí, ese estaba en Clarín, lo habían sacado. O sea, tenés que ir a afanarle al vecino si tiene los árboles de la calle, las naranjas amargas. No quedan muchos árboles frutales en las calles, ¿eh? No quedan muchos. No, de Buenos Aires no, pero por ahí para Tucumán te sirve y haces un montón de dulces. Claro. Puede ser. En la cuadra de mi casa había un palto hermoso, pero lo derribaron y pusieron uno de los del gobierno de la ciudad. Y recuerdo también seguramente cuando se las mencione la recordarán, una nota firmada por Carolina Píparo relatando la genial experiencia que significa ir a cenar a un comedor. Ajá. Que ya no existe. Que ya no existe. No, pero ella lo escribió durante el gobierno de Macri, cuando era macrista, y decía lo genial que era el espíritu, qué bien que se los vivía, trataban. qué bien. Está mucho más bueno ir a comer a un comedor que comer en tu casa, era lo que decía básicamente. Terrible. Bueno, el otro día me saltó en el algoritmo, eso que uno abre, pones Google y te salen 10 notas que se supone que te tienen que encantar. Bueno, una de ellas era cómo reemplazar el aire acondicionado. De verdad les digo esto. Dije, bueno, voy a abrir, porque voy a descubrir acá la piedra filosofal. Claro, ¿cuánta gente estará leyendo esto? Espero ser la primera y, bueno, enriquecerme también, ¿no? De paso. Bueno, no, una cosa desopilante. Puede ser que funcione, pero decía que había que juntar las botellas de plástico, de agua, de gaseosa, de lo que tengas. Yo también vi esa nota. ¿viste? Pasarlo por la heladería. Bueno, mujeres, algoritmo, calor, nos salió a las dos la misma. Sí, no, había que tenés que meter las botellas en el freezer. Y después adelante el ventilador. Y cuando se hacen hielo, las tenés que poner en las ventanas. En las ventanas decía, ¿no, Vicky? Sí, en las ventanas. En las ventanas, exactamente, a la hora del sol funciona esto. Mirá vos. Porque el sol no sé qué efecto hace con el agua y te refresca la vivienda. Mira vos. Así que encima Así hay que dejar cuando las ventanas pase por abiertas. casa y veas todo un muro de botella de plástico, bueno, estamos aplicando. Es para ahorrar electricidad. Muy bien. Tal cual. Bueno, Vicky, un gusto como siempre. Un beso a todos. Dale, abrazo. Victoria Donda en la 530.